Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Robles Leal y soy letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. En esta ocasión les voy a hablar sobre el cuaderno de la serie para entender los mecanismos de la democracia directa en Costa Rica. Aunque Costa Rica ha conseguido consolidarse como una de las democracias más sólidas y estables, no solo de la región, sino del planeta, es en buena medida una democracia de carácter representativo, donde los ciudadanos difícilmente intervienen de manera directa en la decisión de las políticas públicas. Esto es llamativo porque tanto en los niveles local y nacional existen mecanismos que le permiten a la ciudadanía pronunciarse directamente sobre asuntos de su interés. Por ello, junto con mi buen amigo Juan Luis Rivera Sánchez, también letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, hemos considerado indispensable referirnos a los mecanismos de la democracia directa presentes en el ordenamiento costarricense, pues estos promueven el diálogo permanente entre gobernantes y gobernados. Nos permiten además a todas las personas ciudadanas pronunciarnos sobre cuestiones que nos incumben directamente. Es por eso que en este cuaderno hemos procurado dar a conocer a la ciudadanía los aspectos más relevantes de los mecanismos de la democracia directa, los casos en los cuales pueden ser utilizados, las reglas que los ordenan, así como los actores que intervienen en cada uno de estos mecanismos. La democracia directa es el sistema político que le permite a cualquier persona ciudadana participar de manera directa, es decir, sin la intermediación de los representantes, en la adopción de las decisiones políticas relevantes. La politóloga Janina Welp afirma que no existe tal cosa como la democracia directa como sistema político, pues para ella, en su definición moderna, cabe hablar de mecanismos de la democracia directa compatibles con diferentes regímenes políticos y no propiamente como un sistema político. Por ende, lo que existen son algunos instrumentos de la democracia directa que se incorporan a la democracia representativa. Los mecanismos de la democracia directa son aquellos instrumentos o mecanismos que le permiten a la ciudadanía, de forma directa, a través del voto, tomar decisiones relevantes de política pública, de manera tal que desaparece la intermediación de los representantes. En virtud de ese concepto que manejamos en este cuaderno, solo consideraremos como tales los mecanismos que le permiten a la ciudadanía decidir de forma directa a través del voto. Hablemos ahora sobre los ámbitos de la democracia directa. En Costa Rica, estos mecanismos están diseñados para funcionar en dos niveles, el nacional y el local. Empecemos con los mecanismos de la democracia directa en el nivel nacional. En primer lugar, encontramos el plebiscito regulado en el artículo 168 de la Constitución Política. Este se encuentra previsto como parte del procedimiento legislativo que debe seguirse para crear una nueva provincia, o bien para modificar alguna de las 7 que ya existen en nuestro país. Es decir, no se trata de un mecanismo autónomo de decisión, sino de una de las etapas del procedimiento legislativo dispuesto para la creación o la modificación de las provincias. En segundo lugar, hallamos el referéndum dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política. El referéndum fue introducido en la Constitución Política a través de una reforma constitucional aprobada en el año 2002 por ley número 8281. Esa reforma constitucional exigía que el Parlamento regulara legislativamente el referéndum, lo cual finalmente se produjo en 2006, cuando la Asamblea Legislativa emitió la Ley sobre Regulación del Referéndum, número 8492. El referéndum es por excelencia el mecanismo de la democracia directa a través del cual toda la ciudadanía puede aprobar, improbar o derogar normas de alcance general y abstracto. Esas normas pueden referirse a leyes, reformas de leyes vigentes, tratados internacionales o incluso reformas parciales a la Constitución Política. Ahora bien, en atención a los asuntos que trata el referéndum, puede clasificarse como un referéndum constitucional o como un referéndum de carácter legislativo. El referéndum constitucional es el mecanismo a través del cual la ciudadanía decide si aprueba o rechaza una reforma parcial a la Constitución Política. Y en este caso la intervención de la ciudadanía se da porque la Asamblea Legislativa así lo determina por 38 votos, trasladando la decisión final de una reforma constitucional a la ciudadanía, reforma que ha seguido el trámite en el Parlamento,
O bien, los referendos pueden ser también legislativos. Y en este caso, las personas ciudadanas deciden si se aprueba o imprueba o deroga una ley, la reforma a una ley o un tratado internacional. Por otra parte, en cuanto a la iniciativa, los referendos pueden clasificarse como ciudadanos, legislativos o mancomunados. Tratándose de la iniciativa ciudadana, el referéndum se celebrará si, tras un análisis previo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones y con la asesoría del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, así lo disponen, acompañando con su firma la correspondiente solicitud, un número de ciudadanos y ciudadanas que sea de al menos un 5% del padrón electoral. En el caso de la iniciativa legislativa, un proyecto irá al referéndum si así lo disponen no menos de 38 diputados. Finalmente, en la iniciativa mancomunada, el referéndum se lleva a cabo si el Poder Ejecutivo le solicita a la Asamblea Legislativa que lo convoque, y esa petición es respaldada por no menos de 29 diputados. En todo caso, la votación recaída en el referéndum solo será vinculante si en este participa al menos el 30% del padrón electoral cuando se discute legislación ordinaria y el 40% cuando el referéndum se refiere a reformas parciales de la Constitución o si se trata de asuntos que requieren una aprobación legislativa por mayoría calificada. Es importante tener en cuenta que no se puede someter al referéndum, porque así lo dispone la propia Constitución Política, proyectos de ley relativos a las materias presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. Además, tanto la jurisprudencia constitucional como la electoral han ampliado las materias excluidas del referéndum. De esta manera, no se pueden someter a este mecanismo de la democracia directa la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de reformar totalmente la Constitución Política, cuestiones atinentes a la protección de los derechos humanos o derechos de las minorías, proyectos que atenten contra el derecho a la igualdad o el principio de no discriminación, y los instrumentos legislativos para la fijación de salarios, especialmente aquellos relativos a los salarios mínimos. Costa Rica solo ha tenido un referéndum en su historia. Este se celebró el 7 de octubre de 2007 y su objeto fue definir la aprobación o improbación del proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo número 16.047, Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos. Hablemos ahora sobre los mecanismos de la democracia directa en el nivel local. En nuestro país, los instrumentos de la democracia directa han estado principalmente ligados al régimen municipal. El Código Municipal habilita de forma expresa a las municipalidades a llevar a cabo plebiscitos, cabildos y referendos, los cuales deberán llevarse a cabo de acuerdo con el manual para la realización de consultas populares a escala cantonal y distrital. Es importante tener en consideración que en el caso de los mecanismos de la democracia directa a nivel municipal, la competencia para autorizar su celebración depende exclusivamente de la decisión del Consejo Municipal respectivo. Es decir, no cabe la iniciativa ciudadana en los mecanismos de democracia directa a nivel municipal. Dentro de los mecanismos de la democracia directa regulados en el Código Municipal, encontramos los que siguen. El referéndum municipal, que es un mecanismo de participación ciudadana de carácter local que permite al gobierno municipal someter a consideración de sus vecinos la aprobación, modificación o derogación de un reglamento o disposición municipal de carácter normativo. También está el plebiscito municipal. Esta consulta permite a los habitantes de un cantón pronunciarse mediante el sufragio sobre un asunto de trascendencia regional. A través de este mecanismo de la democracia directa, se busca conocer la postura de los vecinos frente a una modificación territorial en el cantón o la posición acerca de un tema concreto cuya naturaleza no sea de carácter normativo, pues esto es propio del referéndum. Otro mecanismo es el plebiscito revocatorio de mandato.
Este instrumento de participación ciudadana le permite al pueblo, mediante el voto, destituir del cargo al alcalde o a los vicealcaldes, antes de que concluya el periodo para el cual fueron electos. La jurisprudencia constitucional ha considerado que el plebiscito revocatorio de mandato es un juicio de responsabilidad política, donde el colegio electoral en un cantón en concreto se pronuncia sobre la destitución del alcalde o los vicealcaldes, decisión que será vinculante siempre que se cumplan los requisitos dispuestos en el Código Municipal. Dentro de los requisitos estipulados para que el plebiscito revocatorio se convoque y que sus resultados sean vinculantes, encontramos los siguientes. Primero, debe existir una moción de convocatoria que únicamente puede ser formulada por regidores propietarios y debe estar suscrita por la tercera parte del total de regidores. Segundo, el acuerdo del Consejo Municipal que aprueba la revocatoria requiere de una votación calificada, pues exige que el acto lo aprueben al menos 3/4 partes de los integrantes de ese cuerpo colegiado. Tercero, la votación recaída en la consulta para la destitución del funcionario debe superar 2 umbrales. Los votos en favor de la cancelación de la credencial deben sumar al menos 2/3 de los emitidos en el plebiscito, y esa cantidad de votos no puede ser inferior al 10% del total de los electores inscritos en el cantón. Ahora bien, ¿cómo participa el Tribunal Supremo de Elecciones en el referéndum y el plebiscito municipal? Debe recordarse que en el caso de las consultas a nivel local, estas son organizadas y dirigidas por los propios consejos municipales. Por eso los aspectos en los que interviene el TSE son en la asesoría, tanto de carácter logístico como en la elaboración de las normas indispensables para la elaboración de este tipo de procesos consultivos, y también en la fiscalización de esto, tarea que se lleva a cabo a través del Cuerpo Nacional de Delegados y de los instrumentos de la justicia electoral dispuestos en el título 5 del Código Electoral. Sobre ese particular, el acto de convocatoria debe señalar lo siguiente: la fecha en que se celebre la consulta, que debe efectuarse un domingo o un día feriado de ley, salvo que por mayoría calificada del Consejo Municipal se apruebe otro día, la definición clara y precisa del asunto que se va a consultar y la indicación de la previsión presupuestaria para celebrar la consulta. Repasemos por último algunos aspectos sobre las fases preparatoria, constitutiva y declarativa del referéndum o plebiscito. El Consejo Municipal puede nombrar una comisión coordinadora que se encargue de la dirección y organización del plebiscito o referéndum municipal. Este órgano estará integrado por los regidores y los síndicos que el Consejo disponga. El padrón electoral que se utiliza es aquel que se haya cerrado en el mes inmediatamente anterior a la aprobación en firme del acuerdo de convocatoria. Las juntas receptoras de votos deben instalarse siguiendo los mismos principios del Código Electoral, de manera tal que su ubicación facilite la participación de la mayor cantidad de personas en la consulta. La celebración de la consulta debe ser ampliamente divulgada por el Consejo Municipal a través de los medios que estime convenientes. Existe, en términos generales, una amplia libertad para difundir propaganda electoral, pero cada municipalidad puede regular el periodo para difundirla. Eso sí, no se puede difundir propaganda al menos un día antes de que se celebre la consulta. La pregunta debe ser formulada de manera clara y precisa, de forma tal que los electores puedan comprenderla y contestarla con un sí o con un no. Los materiales electorales no son muy diferentes de los que utiliza el Tribunal Supremo de Elecciones, pero pueden citarse entre los más relevantes el padrón registro, las papeletas y los materiales menores. El Consejo Municipal es el encargado de definir el día y el horario de la votación. En principio, la consulta debe celebrarse un domingo o un día feriado de ley, salvo disposición en contrario aprobada por una mayoría calificada del Consejo, y es este mismo órgano el que discrecionalmente dispone la hora de inicio y de cierre de la votación, pero ese horario nunca puede ser inferior a las 6 horas ni superior a las 12. El escrutinio deben efectuarlo las juntas receptoras de votos, que deben trasladar el resultado provisional al Consejo Municipal. Este último órgano se encarga, con el acompañamiento de los delegados del TSE, de efectuar el escrutinio definitivo, que no puede prolongarse más allá de 15 días después de celebrada la consulta.
La decisión mayoritaria surgida de las urnas en este tipo de consultas es vinculante para el Consejo Municipal. En el caso del plebiscito revocatorio de mandato, además, debe comunicar al TSE la decisión adoptada por la ciudadanía, pues si se alcanzan los umbrales previstos en el ordenamiento, procede la cancelación de la credencial del funcionario respectivo y su sustitución debe ser dispuesta por el tribunal. Cada una de las municipalidades debe disponer lo respectivo sobre la reiteración de las consultas. Sin embargo, los temas sometidos al referéndum o plebiscito municipal deben esperar al menos 2 años para ser reiterados. Esto quiere decir que en ningún caso podrá presentarse más de 2 plebiscitos revocatorios en contra de un mismo funcionario municipal. Finalmente, es importante señalar que la ciudadanía costarricense en su conjunto debe abocarse a fortalecer los mecanismos de la democracia directa que le permiten ejercer un rol protagónico para intervenir de forma directa en la decisión de las políticas públicas que impactarán su vida.